Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Vamos a contestar la pregunta. ¿Por qué no escucho a mi espíritu? En realidad la pregunta es, el espíritu nos castiga con su silencio, pero me pareció mejor la pregunta como, ¿por qué no escucho a mi espíritu? ¿No? Vamos a hablar del silencio del ajustador del pensamiento. Muchos me dicen, pero yo no oigo a mi espíritu que me habla, ni siquiera esa voz interna de la que hablan. ¿Qué podría estar pasando? ¿No? So, debemos comenzar entendiendo que el espíritu nunca se silencia. Nunca se silencia deliberadamente como castigo o retiro. El espíritu nunca nos deja, nunca nos abandona. Está con nosotros siempre hasta el final de nuestros días. ¿Ok? Tampoco nos castiga. ¿Ok? Entonces, este silencio no es real, sino que tenemos la percepción del silencio. ¿Ok? Entonces, aunque hay un tipo de silencio para los avanzados espiritualmente, que es el que voy a explicar primero, ¿ok? Porque sí hay un tipo de silencio para los que están muy avanzados espiritualmente, pero no es un descanso del espíritu, sino un equilibrio que se siente como un silencio. Y lo voy a explicar. Y después voy a explicar el otro tipo de silencio que es de los menos avanzados. Primero este supuesto tipo de silencio y luego el otro. Entonces, el silencio del espíritu en los espiritualmente avanzados es un silencio de madurez y de confianza. Es decir, han desarrollado una relación madura con su ajustador del pensamiento y significa que su vida está alineada con la voluntad perfecta del Padre. Incluso si no son plenamente conscientes de ello en cada momento. El ajustador ha alcanzado un nivel de integración con la mente humana, tan profundo que ya no es necesario un diálogo consciente, constante, con ese humano, ¿no? Con su humano. El espíritu confía en que el alma seguirá actuando de acuerdo con la voluntad de Dios sin intervención directa. El humano ya no necesita confirmaciones sensoriales o emocionales. ¿Okay? No quiere decir que el ego que está todavía ahí no le va a pasar ninguna mala jugada, ya no puede, no, el ego sí lo puede distraer y hacerle pasar una mala jugada, pero está tan sincronizado con la voluntad del Padre que la solución la encuentra inmediatamente y se conecta. Es decir, la desconexión es solamente instantánea, vuelve y se conecta. Instantáneamente se puede desconectar, pero se vuelve y se conecta. Entonces, ahora el ajustador se va a estar enfocando con esta persona avanzada, se va a estar enfocando en sus esfuerzos por preparar el alma para la fusión final tras la muerte física. En este proceso puede el humano sentir un vacío y pensar que le falta algo por hacer. Hay algo más que hacer, le pides al espíritu. Siento que me falta algo, y es el vacío que uno siente, que el espíritu está tranquilo haciendo un trabajo. Y entonces, pero uno piensa que falta algo por hacer, o que tienes que hacer algo que no estás haciendo. Pero es que la atención de su espíritu está más allá de lo que la mente finita puede percibir. El cuerpo sigue con sus limitaciones, por supuesto, las limitaciones biológicas, químicas, emocionales, incluyendo el envejecimiento, porque ya que la mayoría de las personas que han llegado a un crecimiento ya avanzado espiritualmente, ya son personas mayores. Entonces, ya también hay que incluir el envejecimiento, la fatiga psíquica, y todo esto puede interferir en la claridad espiritual para percatarse de que no es que el espíritu ya no le hable, es más como esperando ya la disolución del cuerpo. Mientras tanto, el espíritu va preparando todas las cosas de manera que una persona muy avanzada espiritualmente, quizás ya al tercer día que resucite, fusiona inmediatamente. El espíritu está preparando te está preparando para la vida eterna. Y puede trabajar no solamente las cosas de fusión, sino que te puede ir trabajando cosas de más allá ya a otros niveles más altos. Entonces, el espíritu está preparándote para la vida eterna, pero el cuerpo y la mente aún están sujetos al tiempo y hay que esperar la hora. No debemos confundir silencio con desconexión.
Por eso lo he dicho a algunos cristianos que han avanzado espiritualmente y ya no están a gusto en la iglesia, que los conozco, ¿ok? Y van a otra iglesia y a otra, buscando llenar ese vacío que sienten, y al final a ninguna, que han confundido el silencio de una etapa completa del espíritu con desconexión espiritual. Lo que el espíritu ahora desea es que entiendas los méritos alcanzados y lo pongas ahora en la búsqueda de la perfección interior, liberándote de normas, dogmas, mandamientos institucionales, etc. Es decir, que para eso hay que irse de la iglesia. Y hay que comenzar a vivir una vida de meditación, contemplación, comunión con Dios, a solas con Dios. Sola con Dios, ya no necesitas la iglesia. Y permitiendo una mayor perfección de ti mismo sin importarte la opinión buena o mala de los demás, porque va a venir siempre quien te diga, mira que tú no estás cumpliendo, mira, como dice Pablo, aquellos que no van a la iglesia, que qué sé yo, que sé cuándo, y empiezan a poner demonios, que si los demonios, que qué sé yo, que si el diablo te está tentando. Hay que cerrar ese circuito, ¿ok? Y parar de estar viendo demonios en todas partes. A partir de un nivel avanzado comienza el reto de una fe madura. Esta etapa de relación con Dios no depende de sensaciones o experiencias emocionales ni eventos milagrosos, sino una fe madura que puede soportar incluso la aparente ausencia de Dios. Y como dicen los cristianos, la pérdida del primer amor. Okay. Aunque no haya una percepción consciente de la comunicación divina, el espíritu sigue activo. Trabaja silenciosamente para integrar los logros espirituales de la vida mortal en un carácter eterno. Es decir, consolida los valores adquiridos, prepara el alma para la transición a los mundos moronciales, profundiza la unión con la voluntad de Dios, de manera que nos mantengamos fieles incluso en el silencio. Nos inspira, mientras tanto, al servicio, que demos guía espiritual a otros, que seamos bondadosos, altruistas. También trabaja en ampliar el pensamiento cósmico, la comprensión de la realidad cósmica, que reflexionemos las profundidades de este libro de Urantia también. Desvincularnos poco a poco de las preocupaciones terrenales, ayudándonos a consolidar la fe y la confianza en la supervivencia eterna. Una ausencia mayor se puede sentir cuando se está transicionando hacia la fe pura. Es decir, amar a Dios por lo que Él es, no por lo que uno siente. Es decir, no, yo siento que ese vacío, ¿será que Dios no es esto? ¿Será que no me ama? ¿O será que yo estoy fallando en algo? ¿Será que hay algo que yo todavía tengo que hacer y no sé? No. Ama a Dios por lo que es, no por lo que tú sientes. Confiar plenamente en su plan, incluso en ese silencio. ¿Okay? No confundas ese silencio o ese vacío que se siente como que estás desconectado. No. Pero si nos distraemos, el espíritu buscará que nos enfoquemos nuevamente. No te preocupes. Los cambios repentinos nos pueden desenfocar, nos pueden sacar de la concentración. Y el espíritu trabajará de nuevo con la paciencia y en la paciencia en nosotros y el desapego. Es decir, volver a equilibrar lo que se desequilibró. Es decir, que él está en silencio haciendo un trabajo y nosotros estamos totalmente equilibrados. Pero vino un cambio, una tragedia, un accidente, una cosa, un problema, nos desequilibramos, aunque estemos avanzados espiritualmente. ¿Ok? Y entonces el ajustador es como decir, deja esto aquí un momentico y viene a hacer otras estrategias, otras estructuras para volver a equilibrarte, para volver a ponerte en equilibrio. ¿Ok? Entonces, ahora bien, otro silencio del espíritu con los no muy avanzados o no avanzados del todo. Según el libro Durantia, los errores humanos son oportunidades para crecer y aprender. Y el ajustador hace que nuestros errores, situaciones, conflictos se conviertan en escalones hacia el progreso espiritual. El silencio que se siente durante el error o el sufrimiento no es una ausencia real del espíritu, porque el espíritu nunca nos abandona, sino que es un reflejo de cómo estamos bloqueados emocional y mentalmente, y por eso nos pasan esas cosas. Y la culpa, cuando sentimos culpa, por eso tenemos que inmediatamente que haya una culpa, decir, no, Dios me ama y el Espíritu me va a ayudar a solucionar esto y a transformar lo que estoy sintiendo ahora. ¿Okay? Porque la culpa consume la mente y no somos receptivos al Espíritu.
El error a menudo lleva a 3 sentimientos. Vamos a ver cuáles son. Indignidad, dificultad de apertura hacia la gracia divina y el perdón. La fe se hace tenue cuando estamos en el error, en la culpa, en ese proceso, porque el hombre o el humano, al asumir erróneamente que ha perdido la conexión con el Espíritu, hace que éste se convierta en una profecía autocumplida. Así que esta es la forma en que se aleja el humano de la armonía espiritual y se siente desconectado y se siente inmerecedor de esa conexión divina. Cuando el hombre se abre al perdón divino, que es ya lo que te enseña el libro de Curso de Milagros, entonces la barrera emocional se disuelve. Cuando todo esto está ya en orden, se siente como un gozo en el corazón. Como decir, ya, qué alivio, ahora sí me siento conectado. Okay. Esa es una confirmación sensorial y emocional. Que mientras el espíritu está trabajando con la persona que aún no ha llegado a niveles altos, va a darle de vez en cuando esas sensaciones sensoriales, emocionales, para mantenerlo, mantener los impulsos, mantenerlo inspirado. Okay. Entonces, esas emociones se pueden recibir en una iglesia, se pueden recibir estudiando el libro Durantia, leyendo la Biblia, el curso de milagros, mientras ora, mientras medita, incluso mientras creces espiritualmente. Y hasta que trasciendas el ego, más de un 50% por lo menos, pero si sigues buscando y creciendo, el día llegará que la fe tiene que trascender. Y de una fe madura tiene que trascender a una fe pura. Que hay una diferencia entre la fe madura, ¿okay?, y la fe pura. O la fe pura ya es una total confianza. Ahí ya ni aunque el ego te coja distraído, ni casi, ya eso es una fe pura, ¿ok? Después que tengamos es decir, después que nosotros vamos creciendo y vamos llegando a trascender esa fe, entonces comienza un proceso de más purificación, purificando cada vez más y vamos a tener que demostrarlo ante ese silencio de aparente ausencia. Pero ya cuando uno sabe que esa aparente ausencia, en esa fe pura, tú vas a saber que esa aparente ausencia no es ni siquiera aparente ausencia, está ahí. Tú vas a sentir, ahí está haciendo su trabajo. Okay. Déjame no molestarlo. Okay. So, uno enseña al niño a caminar, pero luego lo suelta para que camine solo. Así es el proceso del Espíritu en nosotros. Así que bueno, los espero en el próximo video.